Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Adrián Castañeda Fuentes de la Escuela Preparatoria Prepa México y hoy vengo a hablar sobre las funciones del equipo de cómputo. Las primeras sería aceptar entradas. ¿Y qué es? ¿Cómo sería el tema de aceptar entradas? Una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora como palabras, símbolos de un documento, números que se utilizan en un dispositivo como el teclado, ratón, micro, etcétera, a la computadora y este recibirá las entradas. La segunda función es procesar datos, la cual consiste en manipular datos de diferentes maneras para realizar cálculos, modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos de la computadora. La computadora a su vez utiliza un dispositivo que se llama unidad de procesamiento. Esta unidad contiene dos elementos principales. Bueno, la siguiente función sería almacenar datos e información. La computadora debe almacenar datos para que estén disponibles durante el procedimiento. El lugar donde se almacenarán depende de cómo los utilicen los datos. Por ejemplo, en la memoria del sistema, dentro de la unidad del procedimiento, la computadora guarda lo que está usando. Hay otro tipo de almacenamiento que es más permanente, en donde se guarda lo que no se necesita para procesar en ese momento, o por ejemplo los disquetes CD o disco duro. La siguiente función sería producir salidas. Los resultados generados por la computadora, algunos ejemplos de resultados son reportes, documentos, gráficas, imágenes, etc. Se utilizan en dispositivos como monitor, impresora, bocinas. Bueno, ahora procederé a hablar sobre las partes que conforman el equipo de cómputo. Una de ellas sería el gabinete. Este está sellado por una cubierta de metal que impide el polvo o la suciedad para que puedan ingresar al interior, de esta manera que no entren y contaminen el área de los discos y evitar daños en las cabezas de lectura y escritura en el armazón. También protege todo el CPU y se le conoce como gabinete. Luego tenemos la tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocida como tarjeta principal, motherboard, es la principal y esencial componente de toda la computadora, ya que es ahí donde se conectan los demás componentes y dispositivos del computador. La tarjeta madre contiene los componentes fundamentales de un sistema de computación. Esta placa contiene el microprocesador o chip o la memoria principal, la circuitería y el controlador y conector de bus. También tenemos el microprocesador. El microprocesador, también llamado como CPU, unidad de procesamiento central, el cerebro del computador montado sobre una pieza llamada zócalo o slot, unidad central del proceso conocida como sus siglas en inglés CPU, es un circuito microscópico que interpreta y ejecuta las instrucciones. La CPU ocupa el control del proceso de datos en las computadoras. El microprocesador de la CPU está formado por una unidad aritmética lógica que realiza cálculos y comparaciones y toma decisiones lógicas. También tenemos el disipador y el ventilador. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos y para dispersar el aire, generalmente del ventilador, en este caso todos los componentes del equipo de cómputo. El ventilador es el aparato usado para ventilar los espacios cerrados, constituido por un motor eléctrico debajo del que se encuentra el disipador, que se encarga de administrar, desplazar de manera regular y continua una masa de aire para evitar que el equipo se sobrecaliente, el equipo de cómputo. Tenemos también ranuras jumper y pines. Las ranuras o slots donde se conectan las demás tarjetas que utilizará el computador, como por ejemplo la tarjeta de video, sonido, modem, red, etc. Dependiendo de la tecnología en la que se basen, presentan un aspecto externo diferente, con diferente tamaño, incluso con distinto color. Estos conectores han ido variando de tamaño y capacidad
y forma de conectarse. Un jumper o puente es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Además de que cuentan con otras partes, no solo estas, las cuales serían la memoria RAM, la fuente de poder y puertos. Bueno, hasta aquí sería el video de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos cordiales, me despido.